Campeón sin corona, el mito del primer lugar. Los Juegos Olímpicos de París 2024 han despertado todo tipo de debates. Uno de ellos, quizá el más innecesario, es el que trata de señalar como fracaso el hecho de que los atletas no consigan medallas en las competiciones en las que participan. El ansia por el primer lugar suena tan del siglo XX que en este podcast pensamos que era buena idea voltear a un gran clásico que en el nombre lleva el mensaje: Campeón sin corona. Esta ejemplar película, obra de don Alejandro Galindo y protagonizada por un inmejorable David Silva, retrata el ascenso y la caída en desgracia de Kid Terranova, un boxeador de barrio que alcanza la gloria pero que no sabe qué hacer con ella. Obra vanguardista del cine mexicano y del Universal, Campeón sin corona probablemente nos da algunas pistas de lo que se considera como triunfo. Y si no, con ese pretexto podemos revisar aquí a una película excepcional en todos los sentidos. Una a la que hay que ver y estudiar, igual que a sus herederas, El Campeón y por supuesto Rocky. Para hacerlo, invitamos a este episodio a Gabriela Román Mérida, promotora, investigadora y divulgadora de cine mexicano, gestora y promotora cultural. Revisemos Campeón sin corona. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Gabriela Román Mérida, me da muchísimo gusto darte la bienvenida por primera vez a los micrófonos Cine Garage. Nos habíamos tardado, la verdad. Tu trabajo habla por ti misma. Y vamos a cotorrear, platicar una película que a mí desde niño además me ha gustado mucho. Son de esas películas, lo hemos dicho hasta el cansancio y perdón por insistir, pero toda la gente que nos oye fuera de México, todas estas películas las veíamos todo mundo de niños a la hora de comer en la televisión. Entonces, si algo hay que agradecerle a la televisión mexicana es la educación cinematográfica que indirectamente, sin querer, sin proponerlo, y sin costarnos nada a nosotros, que fue lo mejor, nos dio por mucho tiempo, a finales del siglo pasado. Ahora pasan en otro canal y sigue siendo un experimento maravilloso que estas películas se puedan ver. Pero Campeón sin corona, Gabriela, a mí me ha gustado muchísimo desde niño, y conforme la he ido volviendo a ver, estudiando, leyendo sobre ella, investigando los contextos del cine mexicano en el que se hizo, me parece que es una película muchísimo más propositiva de lo que parece en un principio y que tiene muchísimas capas que ya iremos platicando. Antes que nada, bienvenida a los micrófonos Cine Garage, Gabriela. Muchas gracias, Eric. Me emociona mucho estar en este podcast. Es uno de los podcasts más importantes de cine en México. Además, yo también lo escucho y creo que eso me emociona todavía más. Y como dices, nos habíamos tardado. Creo que tienes muchísima razón en esto que mencionas de la importancia de la televisión, ¿no? Para acercar a los públicos mexicanos desde siempre al cine mexicano. Se habla, por lo general, de manera negativa sobre la televisión popular, pero algo que no podemos recriminarle es precisamente este acercamiento, que incluso creo que es un acercamiento que desde la niñez tenemos todas y todos los mexicanos. Sí. Y creo que además es una práctica muy familiar. O sea, esta cuestión también de ver mucho cine mexicano de la época de oro, las películas clásicas, las de los grandes directores, las de el Star System, ¿no? Pedro Infante, María Félix, siempre están como presentes en anécdotas con la abuela, con el abuelo. Esas las veía con mi mamá, con mi papá. Entonces, en efecto, el cine es una forma también de acercar a la familia, de traer memorias, ¿no? Domésticas, cotidianas. Y eso es muy bonito, ¿no? Más allá de todo lo que podamos analizar como investigadores independientes, como críticos, como analistas, siempre está esa parte cultural y social del cine que forma parte de la vida de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Entonces eso es muy, muy interesante. Claro. Pues bueno, ya lo oyeron, no lo dije yo, lo dijo Gabriela. Este podcast se escucha mucho. Entonces quiero recordarle a toda la gente que nos oye que se suscriban, que le den clic al icono de la campana para que en cuanto salgan los nuevos episodios les aparezca directamente en su lista de reproducción, y ahí nos ayudan a nosotros a que el podcast se escuche. Entonces, por favor, suscríbanse, denle like o mándenos sus quejas también. Entonces,
esa era la invitación, Gabriela. ¿Por dónde le entramos a Campeón sin Corona? Podemos entrar a partir de la carrera de David Silva, que es el protagonista. Podemos entrar a partir de la carrera de don Alejandro Galindo, que creo que es, para mí, lo siento mucho, y desde muchos ángulos, el mejor director de cine de esa época. Sé que me estoy saltando al Indio Fernández, lo sé perfectamente, y justo por eso lo digo. Creo que las películas de don Alejandro Galindo tenían una visión incluso vanguardista que al Indio Fernández jamás se le cruzó por la mente. Sus películas están mucho más del lado conservador de lo que queremos aceptar. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, entrarle por varios lados se puede. Me gustaría que tú decidieras, no sin dejar de contextualizar a la gente que nos oye también fuera de México y a los que estando en México no saben qué es Campeón sin Corona. Pues es la mamá de Rocky y es la mamá del Campeón, de dos películas importantísimas con temática deportiva, el box en particular, la historia de un boxeador de barrio, un chico que vende nieves. Tentativamente no he podido ubicarla, a lo mejor tú sabes, Gabriela, dentro de la Ciudad de México, se mueve todo en el terreno de Peralvillo, La Lagunilla, Tepito, están por ahí por el centro histórico más viejo que ustedes se puedan imaginar. Y en algún momento se le presenta la oportunidad de convertirse en boxeador. Él es muy bueno para las trompadas, como dicen en la película, y su carrera despega. Y su carrera despega hasta que él no sabe qué hacer con todo el éxito que se le viene encima, y ahí, por supuesto, viene la debacle. Es en muchas formas y en muchos sentidos la historia típica del boxeador, ¿no? Que desde los bajos fondos termina tocando la gloria, se desubica tanto que no sabe qué hacer, y luego ahí vienen nuestras interpretaciones. Esa es la historia de Campeón sin Corona, contada mejor que en las dos películas que mencioné, que en El Campeón y que en Rocky, porque pues es eso, un campeón sin corona. Ya iremos viendo para dónde camina la plática y ver si el nombre funciona, Gabriela. ¿Por dónde le entramos? ¿Por don Alejandro, por David Silva, por la historia del deporte en el cine, por el box, que es uno de los deportes más retratados dentro del cine universal? ¿Por dónde te gustaría a ti arrancar esta plática? Como bien dices, Eric, es una película que toca bastantes aristas históricas, sociales, económicas, políticas. Bien decías tú que es la mamá del cine de boxeo, pero también es la mamá del cine urbano, o sea, es la mamá del cine de arrabal. Yo creo que es una de esas películas que no solamente tienen esta trascendencia por la temática, sino también por los escenarios que utiliza, ¿no? Por el contexto en el que se mueve la historia, que es una historia de barrio. Por lo general en los libros dice La Lagunilla, ¿no? O sea, supongo que hay algunas obras un poco más específicas que abordarán a lo mejor las locaciones, etcétera. Pero al menos lo que yo llegué a leer ahí de Rafael Aviña, él menciona La Lagunilla, ¿no? Así lo deja. Pero sí creo que vale mucho la pena considerar esta película por su papel en la historia del cine nacional como la madre de este género que surge, ¿no? En un contexto también muy convulso de la Ciudad de México misma, ¿no? O sea, el crecimiento de la marcha urbana, esta política de Estado que se enfoca en la modernidad, las migraciones, y precisamente es este arrabal, este mundo de las vecindades, ¿no? Que además la vecindad es un tema complejísimo, que incluso en Campeón sin Corona podemos ver esa complejidad a partir de los espacios, ¿no? La espacialidad de la vecindad, cómo la vecindad es un espacio que se construye con una identidad visual y una identidad cultural única en cuanto a lo doméstico, ¿no? Cómo la gente adapta el espacio para vivir. Vemos la cortina, ¿no? Que divide las camas tanto de... Las habitaciones, las camas, sí. Con su mamá, que esa cortina es hasta muy, muy, muy especial, ¿no? Porque habla de eso, ¿no? De también como una representación de las clases populares, de bueno, pues vivimos todos aquí en esta misma habitación, y en esta habitación está nuestra cocina, nuestro comedor, nuestro dormitorio, etcétera, ¿no? Compartimos esa habitación. Entonces, de algún modo también es esta forma de representación de una identidad visual del arrabal, y creo que es pionera, ¿no? En ese sentido. O sea, es una película que está antes de estas grandes obras también de Ismael Rodríguez, Nosotros los Pobres, donde también se retoma esta estética de la vecindad,
¿no? De nuevo, los cuartos compartidos, las cortinas. En Todos los Pobres también vemos la cortina que divide el taller de Pedro Infante con el lugar de habitación, ¿no? Pero sin duda, esa es una marca muy potente que deja Campeón sin Corona. O sea, esta forma de... El lenguaje cantadito, ya ni hablar de eso. Claro, el lenguaje cantadito, el tono, ¿no? Que luego además hereda y se apropia Pedro Infante. Creo que Pedro Infante, voy a lanzar una teoría, después de hacer Nosotros los Pobres, ya no volvió a hablar igual. O sea, de alguna forma como que se le quedó el tono popular, e incluso en entrevistas y pláticas y reportajes que se ven de él, hablaba un poquito así, siendo que él ni siquiera era de la Ciudad de México. Nada más voy a decir un dato antes de seguir con la plática, Gaby. Esta película, con esta estética del arrabal y con esta exploración de los espacios de la vecindad, estos viejos edificios, bueno, la mayoría de las vecindades sí son viejos edificios coloniales, palacetes o bodegas o incluso viejas fábricas, que luego, con la repoblación de la Ciudad de México, estamos hablando de unos 20 años del supuesto final de la Revolución Mexicana, era un país muy agitado todavía. Con esta repoblación de la Ciudad de México, estos espacios se adaptan o por el gobierno o por las propias personas para vivir en ellos. Entonces tenemos habitaciones gigantescas, coloniales, que son divididas, como dices tú, a veces por cortinas, a veces nada más por un mueble, si tenemos suerte por un biombo, para que mucha gente pueda habitar en ellas. Estamos hablando de esta estética que podemos empezar a analizar, entender, caminar hacia atrás en donde empezó con Campeón sin Corona 4 años antes de Los Olvidados, o sea, que es como la otra cumbre del cine de arrabal, ¿no? Entonces, así de vanguardista es don Alejandro Galindo y así de vanguardista es Campeón sin Corona, 4 años antes de Los Olvidados. Nada más voy a dejar ahí el dato, Gaby. Claro, y es que estamos en un momento también en el que la industria estaba volteando totalmente a ver el ámbito rural, ¿no? O sea, tenemos estas comedias rancheras, estas películas de fiestas de pueblos, ¿no? Con estos grandes vestuarios también que hacen más énfasis en los trajes originarios. Y aquí pues hay un cambio, o sea, hay justo justo esta perspectiva que tiene Alejandro Galindo, bien lo dices, vanguardista, ¿no? De mirar el potencial visual y sonoro de la ciudad, ¿no? Para crear historias a partir de eso. Y bueno, hay un libro muy interesante que de hecho es una edición de la Filmoteca de la UNAM que hizo el hijo de Alejandro Galindo, que es Alejandro Galindo Muñoz. Uh-huh. Y bueno, ese libro se llama Alejandro Galindo, una visión personal del hombre y el cineasta, ¿no? Y ahí él cuenta un poco, pues también lo que pasó Alejandro Galindo para convencer, ¿no? Por ejemplo, a Raúl de Anda para realizar esta película, él como productor, porque justo estábamos en este auge del cine, del cine de comedia ranchera, de charros. O de María Candelaria, o sea, ¿sí? María Candelaria se había estrenado 2 años antes, 3 años antes, y había ganado premios por todos lados, ¿no? O sea, claro. Ese era el cine mexicano que fuera de México, y en consecuencia dentro también, se explotaba, se comercializaba, se promocionaba, y por supuesto se quería imitar, ¿no? Cuando una película es exitosa, los demás quieren colgarse del mismo tendedero. Alejandro Galindo dijo, no, yo voy por otro lado, Gaby, cuéntanos. Sí, no, y además, por ejemplo, le tocó competir en el Ariel a Campeón sin Corona con Enamorada. O sea, imagínate, ¿no? O sea, es un choque de mundos cinematográficos, y pues sí es bien sabido que el cine, pues que el cine mexicano se desenvuelve en estos grandes mundos durante la época de oro. Bueno, incluso yo creo que todavía después, ¿no? El rural y el urbano. Todavía después. Todavía, o sea, incluso yo creo que todavía en la actualidad es un referente también para mostrar ciertas historias, ¿no? O sea, incluso con el documental, como esta mira contemporánea, ¿no? O sea, regresar hacia la crisis del campesino, o sea, son cosas que todavía se están retomando y que todavía están muy marcadas en nuestra cinematografía. O sea, ver estos dos mundos, estos dos espacios en los que se desenvuelven las historias, tanto para documentales como para ficciones. Entonces sí, es que sí es una peliculaza que yo creo que nos va a dar para comentar un montón de cosas. Pues éntrale, nos ibas a contar un poco, creo que te interrumpí,
de la manera, de la forma en la que don Alejandro convence a Raúl de Anda, o nomás querías dejárselo de tarea a la gente para que se avienten el libro? No, solamente quería como hacer énfasis en eso y bueno, sacar la recomendación del libro donde se menciona de forma más íntima, más personal, los quehaceres cinematográficos de Alejandro, ¿no? O sea, cómo es este proceso de cuáles fueron los diferentes procesos que pasó para realizar cine, su ida a Hollywood, ¿no? Por ejemplo, él era de Nuevo León, pero muy pequeño migró a la Ciudad de México. Entonces, también muy pequeño, su padre falleció cuando él estaba muy pequeño y a su mamá, pues le tocó, ¿no? También hacerse cargo de él y de sus muchos hermanos, porque tuvo muchísimos hermanos. Y creo que también, o sea, decir esto no es nada más por chisme, o sea, creo que también tiene que ver mucho con este contexto personal que nos lleva a entender cómo Alejandro Galindo, porque sí tenía una mejor posición social y económica en Nuevo León, su familia, pasa a habitar la ciudad, a que su madre quede viuda y que, por ende, comience a percibir la vida también en el barrio, ¿no? Porque pues ya no tenía esa misma posición social que tuvo antes. Le tocó ya ir también a una escuela pública y además él decía que por ser güero y por tener como cierto abolengo en sus antepasados de Nuevo León, pues sí le decía, ¿no? Que, ay, el gachupín, o sea, como que ahí se menciona un poco ese tipo de cosas en las que, pues, que Alejandro Galindo, ¿no? Pues tuvo que creo que también eso es importante porque nos muestra esta presencia de todos los contrastes de clases sociales que existen en la ciudad en esta época, ¿no? O sea, venimos de una ciudad, de una ciudad que acaba de pasar la Revolución Mexicana, que de algún modo también se está... Bueno, a él de niño todavía como que le tocaron esos estragos, ¿no? Muy fuertes, ¿no? De esta ciudad. Claro. De posguerra, o sea, es que no es otra cosa más que una ciudad de posguerra, ¿no? Y sabemos que también la posguerra crea muchísimas historias, ¿no? O sea, alrededor de la posguerra, igual en toda la historia del cine mexicano se han creado historias muy interesantes. O sea, tenemos a Vittorio De Sica, ¿no? Por ejemplo, haciendo este cine del neorrealismo italiano, que es un cine muy de posguerra. Y pues por eso creo que también Alejandro Galindo no está tan lejos de eso, ¿no? O sea, mostrar estas urbes, su complejidad, sus espacios, cómo es habitar esos espacios, pues es muy importante, ¿no? Y creo que vale la pena, ahora que hablas de posguerra, también empezar a contextualizar la película también ahí. Es una película que se filma a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una película que en donde México, de muchas formas, quizá no en el primer frente de batalla, aunque sí se envió gente a combatir, especialmente al Pacífico, y ahí está, ¿no? Salón México, del Indio Fernández. Uno de los personajes es un piloto aviador que viene de combatir de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, la Segunda Guerra Mundial le permea distinto a Campeón sin Corona. Esta dosis de binacionalidad en la que el propio Kid empieza, que es el boxeador, empieza a dudar de sí mismo, es porque en el panamericanismo que se trabaja durante la Segunda Guerra Mundial y que heredamos después de la Segunda Guerra Mundial, no ver al continente como solo uno, justo para evitar la entrada de los países del eje, ¿no? Estados Unidos tenía una mano encima de todos para decir, a ver, todos somos lo mismo, porque les convenía, claro, todos somos lo mismo, no dejen que los alemanes les laven el cerebro. Eso acaba, si de por sí ya estamos metidos hasta las entrañas, los gringos y nosotros en ellos y viceversa, ahí se abren todavía más los flujos y parte de ese ir y venir a Estados Unidos y México, que son prácticamente lo mismo, depende de qué zona hablemos, empieza a hacer de nuestro boxeador un personaje bastante más vulnerable justo cuando lo sacan de estos espacios que nos estás describiendo. Creo que parte del conflicto del boxeador es salir de sus espacios y entrar a unos completamente diferentes, en donde por un lado nos muestran esta complejidad de clases sociales de la que hablabas, y por el otro lado el personaje se ve completamente desubicado. Creo que más allá de lo que se le quiere adjudicar de manera barata a la película, que es un pensamiento derrotista del boxeador o del mexicano en general, que yo no la veo en la película, es ver cómo, si bien somos vecinos y si bien las clases sociales habitan la misma ciudad, pues bueno, la manera como usamos los espacios nos determina de manera muy radical a veces, Gabriela. No sé si estés de acuerdo. No, estoy completamente de acuerdo. Y eso habla también muchísimo de esta
el gran talento que tenía Alejandro Galindo para plasmar historias, para hacer guionismo, para hacer una construcción complejísima de sus personajes. Definitivamente Alejandro Galindo, yo sí lo considero el mejor guionista de la época de oro del cine mexicano. No tengo miedo de decirlo y siempre lo he dicho. O sea, lo podemos ver no solamente en Campeón sin Corona, sino también en otras obras maravillosas de la época de oro de él, Una familia de tantas, en Esquina Bajan. O sea, la forma en la que construye sus personajes principales siempre tiene esta cuestión muy humana, ¿no? Que toca también cuestiones psicológicas muy impactantes, o sea, que no es nada más como mostrarte al personaje en sí, sino también mostrarte cómo a ese personaje le marca el contexto. Eso habla de que Alejandro Galindo tenía una noción, una conciencia de una conciencia de la complejidad del espacio urbano, ¿no? O sea, una conciencia de cómo se mueven las clases, de cómo se movía la economía, de cómo se mueve la cultura, de cómo estos contrastes eran muy notorios, porque si bien aquí vemos este choque cultural, yo creo que sí, con la cultura norteamericana muy evidente, con la chica esta que lo intenta conquistar y después lo bota en Campeón sin Corona. O sea, es algo muy contrastante eso, o sea, este choque, pero también es muy contrastante, por ejemplo, lo que vemos en Una familia de tantas, ¿no? Entre la modernidad y lo conservador, ¿no? Entonces, muchas de sus películas son así, sin dejar de lado tampoco los cambios que está sufriendo la ciudad. O sea, en Una familia de tantas se toma en cuenta, pues, todo este ascenso hacia las clases medias, todo este cambio, ¿no? De pasar hacia, de los objetos rudimentarios a los electrodomésticos. En Esquina Baja, por ejemplo, pensar que también la ciudad estaba cambiando tanto que era necesario mostrar las nuevas vías de transporte que se estaban haciendo, porque ya el transporte que había no cubría la demanda, ¿no? Entonces era necesario sacar más rutas de camiones que además llegaran a las nuevas colonias. Entonces, toda esa complejidad del mundo de Alejandro Galindo es impresionante y son cosas que él nunca deja de lado. O sea, hasta el cine que ya hizo después, hasta la de Pepito y la lámpara maravillosa, tiene algo de eso, ¿no? O sea, tiene igual estos contrastes sociales, esta forma de percibir a la familia, ¿no? De una forma tan marcada y tan compleja. Y son cosas que no cualquier director lo puede hacer, ¿no? ¿Cómo ves, Gaby, hablando de personajes, al propio Keith Terranova? Porque, pues por un lado es un chico de barrio, es un chico bueno, ¿no? Vive con su madre porque, bueno, ahora vemos a David Silva, pero en la película, y como leo yo la película, pues es un chico que no pasaba de los 20 años. Esa es la idea del personaje, un chico muy joven, a pesar de que David Silva, porque era fortachón y era guaperas, pues, se hace ver mayor, pero tenemos que imaginar a un boxeador muy joven que vive con su madre, que es bueno, ¿no? Que es bueno con su madre. O sea, no, en realidad no vive una relación violenta con ella, todo lo contrario. El padre está ausente para variar, que es un tema aparte, pero que por el otro lado sí tiene unas actitudes machistas muy marcadas. O sea, estas contradicciones que definen al cine de Alejandro Galindo están también en los personajes. No es para nada, por eso voy a volver a mencionar al Indio Fernández, el maniqueísmo de los personajes, del romance campirano, ¿no? No estamos en Enamorada, estamos justo entendiendo a un personaje que tiene contradicciones dentro de sí mismo y que a Alejandro Galindo le interesa ver que, si bien tiene muchas luces y muchas habilidades, también está cargado de defectos bien duros, ¿no? ¿Cómo ves al personaje en sí, Gabriela? A Keith Terranova, este boxeador que toca el cielo y no sabe qué hacer porque no tiene alas. Pues sí, esta fórmula también es muy común en el cine de Alejandro Galindo, ¿no? O sea, pensar en este personaje que se desenvuelve en un contexto ya establecido al inicio de la película y que obviamente va a pasar por un proceso de cambio durante el filme, ¿no? Es una película, sí hay que considerar que esta película pues está basada en la vida, ¿no? del otro boxeador. Y bueno, no es como que sea una historia que no tenga esas bases, ¿no? Esas bases en la narrativa. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo quiso representar la vida de Rodolfo, de Chango Casanova, Alejandro Galindo, que se haya interesado por esas historias de barrio. Pues mucho se ha dicho de esta película también, y siempre se habla como del complejo del mexicano, ¿no? O sea, como este personaje que se construye de esa forma de
de tratar, que sea como esta aspiración de buscar el éxito, pero hay momentos, es que hay muchos matices en el personaje, tanto así que hay momentos en los que él piensa que lo que quiere es conseguir el éxito y está feliz con eso, y hay otros donde como que se frena, ¿no? Entonces como que los miedos son repentinos, como que vienen y se van, es un personaje tan matizado, no te presenta una estructura lineal en su forma de ser. O sea, en algunos momentos dice, bájalo. No es Rocky Balboa. Ajá, exacto. En algunos momentos es como, sí, voy un ratito con esta muchacha guapa porque me invitó a su casa. Y cuando antes había dicho, no quiero ir, ¿no? Entonces como que ese ir y venir dentro del personaje también me parece una forma muy humana de representar a alguien, ¿no? O sea, porque así somos. O sea, Claro. Los humanos somos así. En algún momento podemos estar pensando algo y al otro ya como que nos echamos para atrás. Entonces sí es una forma como muy compleja de representar a un personaje. También se habla mucho como, por ejemplo, del antihéroe, ¿no? O sea, no es Pepe el Toro que todo el tiempo está fuerte, está tratando como de resolver todos los problemas, de mostrarse valiente. Que es bueno, ¿no? Sí, y que cuando la riega, como cuando le pega a Chachita, se va a golpear la mano. O sea, tampoco nos estamos adentrando a estos dramas tan fuertes que sí nos presenta Ismael Rodríguez, ¿no? O sea, nos presenta también una trama, yo siento que es un poco más ligera en ese sentido, ¿no? Pero sin dejar de lado todos estos, o sea, ni siquiera es la mamá típica que se muere por su hijo. O sea, en algún momento sí la vemos preocupada, sí la vemos, pero pues tampoco es esta mamá que también sale en nosotros los pobres, ¿no? Que aunque no habla y expresa con sus ojos, no está este dramatismo tan latente, ¿no? Tan fuerte que podremos ver en otras películas de vecindad. No es esta madre tan abnegada, porque Sí, al final de cuentas, ya verán ustedes el final, lo es, pero no es esta madre que, como dices, ¿no? Que sufre internamente y que todo se lo va tragando y que no puede quejarse porque físicamente no puede hacerlo, lo cual es una representación de sus propias limitantes sociales y culturales. No es esta madre, ¿no? Que se traga el amargor de la vida para que su hijo salga adelante. Es una madre bastante más humana. Ya también ahí podríamos comparar cómo retrata a la figura materna, de un lado Pepe el Toro y del otro lado Campeón sin Corona. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, y si a ustedes les gusta la ciencia ficción o si no saben cómo funcionan los mecanismos de la ciencia ficción, este pequeño anuncio es para todos y todas ustedes. En Cine Garage estamos a punto de iniciar un curso en línea dedicado precisamente a ese género cinematográfico, pero centrándonos exclusivamente en el siglo XXI, cine de ciencia ficción del siglo XXI. ¿Cuáles son las diferencias con el siglo XX? ¿Cuáles son las películas emblemáticas? ¿De qué nos hablan? ¿Qué nos anuncian? ¿Qué nos dicen? Se los dije. ¿Cómo funciona la ciencia ficción en el cine de todo el mundo en estos años? Eso vamos a explorar en este curso en línea que inicia el 14 de agosto, miércoles, 19:30 horas. Nos vamos a reunir a partir de ese día, del 14 de agosto, durante 5 miércoles para explorar estos temas y para debatir entre toda la gente que esté inscrita ahí. Gabriela Damián Mirabete, la gran escritora que conoce a profundidad este género y otros como el horror, el terror, la fantasía oscura, nos va a ayudar también a impartir este curso. Las sesiones se quedan grabadas por si quieren repetirlas o se perdieron algo o simplemente quieren estar todavía más adentro del curso, pueden revisarlas si están inscritos las veces que ustedes quieran. Lo mejor, vamos a sortear una barra de sonido Sonos entre toda la gente inscrita a este curso. ¿Para qué? Pues para que vean y escuchen sobre todo cine en su casa con la mejor calidad, la de las barras de sonido Sonos. ¿Quieren más informes? ¿Quieren inscribirse? Escriban a joaquin@cinegarage.com y aquí nos vemos. Curso en línea, cine de ciencia ficción del siglo XXI. Nos la vamos a pasar ahora sí que de película. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage y vengo a hacerles una invitación. Si ustedes quieren estar enteradas de lo que va llegando a los cines, de los estrenos semana a semana que presentan los cines y de las críticas a esas películas,
Lo mismo en la televisión. Si quieren saber qué ocurre, qué se va a estrenar en la televisión y tener acceso a las críticas de esa oferta, tener entrevistas alrededor de películas, de series, de cineastas, saber qué es lo que se estrena, qué es lo que se va a estrenar después, qué se está filmando, todo eso está concentrado en el perfil Patreon de Cine Garage que encuentran en www.patreon.com/Cine Garage. ¿Cómo funciona? Ustedes van directo a esa liga, www.patreon.com/Cine Garage, abren una cuenta, que es muy sencillo, son 3 pasos elementales, y después elegir el nivel de acceso que ustedes quieren tener a esta información, es decir, el nivel de suscripción que ustedes van a abrir. Cada nivel tiene información distinta, cada nivel tiene recompensas distintas, pero todos tienen acceso a las críticas de los estrenos. Al hacerlo, ustedes se convierten en parte central de este podcast y de todo el proyecto Cine Garage. ¿Por qué? Porque con su aportación nosotros podemos seguir produciendo este podcast y podemos seguir cubriendo todos los estrenos para que ustedes estén al tanto y sobre todo para que tengan acceso al debate alrededor del cine que creemos es lo importante y todo lo que necesitamos en este momento. Debatir las películas, platicarlas, reentenderlas entre todos y entre todas. No quedarnos simplemente ahí arriba en la consideración de la taquilla o si una película es buena o mala. Aquí estamos ya abriendo la nueva etapa del Cine Club Cine Garage, al que tendrán acceso dependiendo del nivel de suscripción que ustedes abran en www.patreon.com/Cine Garage. En esta ocasión, mil gracias a estos y estas suscriptoras: Jorge Loria, Lalo Ortega Ríos, Mariana Medina, Edu Cortz, Alejandro Alemán, José Carlos Sierra Reveles, Mafer Mimiaga, Andrés Clarion, Judith Valencia, Ana Tamayo. Ellos y ellas son una pequeña parte de todo el grupo de Patreons que ya tenemos y a quienes nunca podremos agradecerles como se lo merecen. Suscríbanse. Aquí adentro está la conversación alrededor del cine. www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. A mí lo que me gustaría empezar a platicar ahora, Gaby, es justo esto que decías, ¿no? Mucha gente en una lectura muy superficial y muy por encima de la película alcanza a interpretar esto como lo decías tú, como los complejos del mexicano. De hecho, si ustedes revisan la lista de premios que obtuvo Campeón sin Corona, en su momento obtuvo a la película más mexicana, ¿no? O sea, un premio Ariel que se daba ahí de una manera muy rara. Esta fue la película más mexicana del año. Bueno, sí, pero ¿en qué sentido, no? Y mucha gente, y es ahí donde yo quisiera empezar a entrar en el personaje y en el discurso de la película. Gaby dice, claro, este es la representación de los miedos del mexicano. No sabemos nunca conquistar el primer lugar, no estamos ahí. Yo diría, bueno, creo que el personaje es tan complejo y muestra tantas caras, como decías hace rato, que no es que no pueda y no es que no quiera ser campeón. Él es campeón en otras cosas, pero no se puede ser campeón en todo. Creo que parte del discurso de la película y del propio transcurrir del personaje nos hace ver que si bien eres campeón de un lado, no puedes serlo también del otro. Y lo digo justo, y lo mencionaba yo a la entrada del episodio, la gente que dice, los atletas que no ganan medallas no son los buenos. Bueno, a ver, ¿no? O sea, estamos haciendo una lista de los mejores 100 atletas de todo el planeta, y resulta que tu atleta que queda en cuarto lugar no es bueno, pues vamos a interpretarlo desde el mensaje supuestamente mexicano que tiene esta película. Yo no creo que reflejen los miedos al éxito del mexicano. Es más, yo no creo que el mexicano tenga miedo al éxito. Es más, yo no creo que ningún humano tenga miedo al éxito. Creo que el personaje se mueve en otros terrenos, Gabriela, y muestra otros matices que me gustaría que comentaras desde tu particular punto de vista, si es que estás de acuerdo conmigo. No, claro, es que justo también pienso que se relaciona mucho con esta forma de mostrar el contexto que vive el mismo personaje, ¿no? O sea, este mismo contexto de Arrabal, pues es obvio que te encamina a tener esas aspiraciones, ¿no? Y yo creo que este personaje de Kid es ese típico personaje de barrio, donde además en el barrio confluyen un montón de oficios, un montón de familias también. O sea, algo que decías ahorita de las familias es que, por ejemplo, en el cine de vecindad es bien interesante
que siempre hay un montón de tipos de familias en las películas, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, madres viviendo con sus hijos, padres viviendo con su hija, ¿no? Como en el Suavecito, ¿no? Que tenemos padre con hija, hijo con madre, pueden vivir incluso dos peladitos en un cuarto, ¿no? En el cuarto más feo. Entonces, como que ahí confluyen mucho las paternidades ausentes, como estas ausencias también están muy presentes, ¿no? En estas películas. Siempre falta el papá, o falta la mamá, o sea, como que hay un quiebre dentro de la construcción de las familias. Entonces, no es lo mismo que percibir películas a lo mejor con clases sociales más altas, donde el núcleo se muestra muy, muy, muy fuerte. O sea, si pensamos en películas como El Inocente, compuestas, ¿no? Por padre, madre y los hijos, o vemos a lo mejor películas como La Escuela de Vagabundos, ¿no? Madre, padre, hijas, donde siempre se representa también como este poderoso núcleo y donde el contexto también es muy distinto, ¿no? Y tu forma también de percibir la vida va a ser muy distinta. Podríamos decir que en Campeón sin Corona, no es que la figura paterna hubiese beneficiado aquí Terranova, pero pues el chico viene de una familia rota, ¿no? Y parte de sus desubicaciones y parte de su no sé qué hacer ahora que estoy aquí es porque el contexto familiar que ahora que en ese momento se consideraba como el único, ¿no? Padre, madre, hijos, él está completamente desubicado de eso. Es parte de su complejidad y parte de los fantasmas que se le aparecen, ¿no? El hecho de que estas familias urbanas mexicanas, ya sea porque son migrantes, ya sea por las propias violencias urbanas, claro, pues están rotas, prácticamente todas las familias están rotas. La familia de Pepe el Toro está rota. Él no es papá de Chachita, perdonen el estropeo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, estamos encontrándonos con contextos distintos, incluso en la cuestión del box hay contraste, porque primero vemos el box de Arrabal. O sea, ahí tocamos otro tema muy importante, que es cómo se construye, además del imaginario visual y sonoro del barrio, o sea, también hay una forma de mostrar estos lugares de esparcimiento y de entretenimiento para las clases populares, ¿no? Lo tenemos ahí, lo que te decía del contraste, porque vemos primero como las arenas de barrio. O sea, estos boxeadores de barrio que están ahí, y luego ya nos pasamos al box profesional, ¿no? Donde incluso ya las clases sociales altas van a ver ese box, como esta chica, ¿no? Claro. Que quiere enamorar a los boxeadores de moda. Entonces, incluso ese contraste está presente en la película. Tanto así, es una película tan bien pensada que nos muestra que en cada arista, en cada parte, hay un contraste siempre. O sea, en la vivienda hay contrastes. En los lugares de esparcimiento hay contrastes, ¿no? Porque así como se muestran los restaurantes de lujo, también se muestran estos lugares del barrio, ¿no? De las fonditas, las taquerías. Así como se muestran las arenas de barrio, se muestran las arenas profesionales. Los salones de baile, ¿no? Los salones de baile, y volviendo a los espacios habitables, una de las primeras desubicaciones del pobre Kid Terranova es encontrarse con estos departamentos, ¿no? Que estaban recién construidos, que se habían construido en la década de los 30, 40, ¿no? Completamente espaciosos, iluminados, que no tienen nada que ver con el ex palacio en donde él se cría con su mamá, ¿no? Parte de no sé qué hacer con tanto espacio es como muestra de estas contradicciones, incluso internas del personaje, Gaby. Claro, y fíjate que es una fórmula. O sea, yo preparándome para este capítulo, me puse a pensar qué películas mexicanas seguían esta misma fórmula, ¿no? De una persona que viene de un contexto en específico, luego asciende, pero vuelve a caer, ¿no? Y pensé mucho en Rudy Cursi, ¿no? O sea, estos chicos juegan muy bien fútbol, por ahí hay alguien que los medio ve, les ve potencial, se los lleva a la ciudad, tienen también como su momento de inseguridades, de su momento de éxito, porque también nuestro querido Kid Terranova pasa como por su momento egocéntrico, ¿no? Así, que se siente un poquito tocado, claro, cuando no quiere vivir a su mamá ni a su novia, ¿no?
Entonces, también tiene así como este momento, ¿no? Que hasta hace su canción, o sea, hace su cancioncita, ¿no? Y después viene la caída, ¿no? O sea, ¿cómo se maneja el éxito en estas películas? O sea, esta representación del éxito que lleva a los personajes a caer de nuevo, ¿no? A regresar, o incluso estar todavía más abajo. Eso le pasa a Kid, ¿no? O sea, ni siquiera él regresa Claro. al punto en el que estaba, él todavía va más abajo de donde estaba. Es un signo de los sistemas dramáticos mexicanos del cine, o es una especie de apuntar a un sistema que nos dice, tú puedes lograr todo si lo piensas y si lo crees posible, tú échale ganas y vas a llegar a la cima, porque pues, a final de cuentas, esto no pasa nada más en el cine mexicano. Estas historias de estás a punto de tocar la gloria y ¡pum!, te vas a caer. Creo que también son parte de una crítica a un sistema que nos ha dicho que es un sistema al cual se estaba insertando México en esos años. Esa era la tirada desde el gobierno, ¿no? Entrar a un sistema capitalista que ahora nos tiene como nos tiene, que nos decía, tú aquí puedes triunfar, el famoso sueño americano, ¿no? ¿Hay un apunte crítico hacia eso, Gaby, en películas como las que estabas enlistando? Pues fíjate que también sabes que estaba pensando en películas que relacionan el boxeo con la vecindad, ¿no? Como con este ámbito. Y por ejemplo, me surgió, obviamente, Pepe el Toro, que es como un referente muy importante, pero más allá, pues también tenemos Un tipo a todo dar, ¿no? Con Javier Solís, donde de nuevo vemos este proceso migratorio, una persona que llega a vivir a una vecindad y al buscar como el sustento llega a muchos oficios y entre ellos está el box, ¿no? Y luego ya pasa a ser cantante, a hacer comerciales, también pasó a ser carnicero porque llegó siendo carnicero, ¿no? Pero ya pensándolo en la actualidad, siento que tampoco hemos dejado de lado esto porque no sé si tuviste Antes del olvido de Iria Gómez Concheiro. En esa película también tenemos a un boxeador de vecindad y eso ya es la época contemporánea, ¿no? Que es una película que yo tomo mucho en cuenta porque a pesar de que es una película ya del siglo XXI, ¿no? De la segunda década del siglo XXI, nos encontramos de nuevo con todas estas continuidades, ¿no? Sí ha habido transformaciones en representar a las vecindades, pero hay un montón de continuidades. Las familias rotas, los cuartos adaptados, el boxeo, o sea, la confluencia de muchos oficios dentro de estos espacios. Entonces, pensar que el boxeo ha marcado tanto, no solo al cine internacional ni al cine mexicano, sino también como esta cuestión de relacionarlo con el barrio, ¿no? Con pensar en que hay un gremio de boxeadores de barrio que tienen esta posibilidad de ascender o no, quién sabe, ¿no? En el de Antes del olvido, él vivía en esta vecindad y todo, pero pues sí se transmitían las narraciones, porque hay un momento en el que están escuchando, ¿no? El boxeo en el barrio, la pelea. Entonces, me parece igual bien interesante esto, ¿no? Que hay cosas que todavía seguimos teniendo en el cine y que hacen énfasis en todo esto de lo que ya hablamos. Sí, la única diferencia con antes del olvido es que la problemática alrededor de la vecindad es justo la gentrificación, ¿no? Sacar a la gente de estos espacios en los que siempre ha vivido y que tienen que resistir ante una ciudad que se transforma, tratando de pasar encima de estos espacios y de esta gente que siempre ha vivido ahí, que siempre han resistido. Y el box, yo creo, y de nuevo, y déjame regresar al tema, se manifiesta como a veces, porque en parte lo es, la única manera que tienen las clases populares reales de poder ascender socialmente. O sea, es a través de ese deporte tan sacrificado que por un lado pueden ascender, llegar, como dices, al boxeo profesional, en donde ya los ven otros círculos sociales y a partir de ahí obtener otro tipo de ventajas, pero que por el otro lado, y esto lo cuentan otras películas, otras historias, incluso documentales, han salvado y han ayudado a la gente de barrio, oprimida, ¿no? Pauperizada, a controlarse, a obtener control sobre sus propias vidas, a obtener una disciplina que el día a día no les da. O sea, es un deporte que les da una forma de vivir más allá de lo económico, pero que por el otro lado, insisto, en un sistema
que te dice, tú échale ganas, tú sé carnicero toda su vida y vas a ver cómo vas a llegar algún día a ser rico siendo falso, la única manera es entrarle a los golpes. Creo que sí hay una representación ahí, y perdón que te insista, Gaby, de un sistema que nos dice que todo se puede cuando en realidad la única manera de hacerlo es sacrificarte a ti mismo. Es la gran mentira del sueño americano traído a México, ¿no? La imagen de este boxeador que solo a través de los golpes puede sobresalir, para darse cuenta que nunca va a salir de donde le dijeron que iba a salir. Tomando en cuenta todo esto de percibir Campeón sin Corona como una película pionera en muchos sentidos, pensemos que también es la primera película con la mancuerna Silva Galindo, ¿no? O sea, que después se va a convertir como en esta, pues en esta gran pareja fílmica que vamos a ver en otras películas, así como Ismael Rodríguez, ¿no? Hizo esta mancuerna con Pedro Infante, pues vamos a ver a Alejandro Galindo haciendo con David Silva y con otros actores que también como que jalaba mucho, ¿no? Como Víctor Parra, o sea, el mismo Víctor Parra aparece en varias de sus películas, ¿no? En Los Fernández de Peralvillo, en Espaldas Mojadas, en esta, ¿no? También, donde igual interpreta, ¿no? A su contrincante de forma brillante. También Víctor Parra siento que es un gran actor que de repente como que lo tenemos, o sea, como un poquito en la sombra. Claro, sí, pero no, o sea, también hay que retomar su trabajo, o luego nada más como que lo toman en cuenta en El Suavecito, ¿no? Pero pues hay otras películas donde también fue protagónico, como en Los Fernández de Peralvillo, donde de nuevo también vemos esta ciudad que te corrompe, que tienes que sacrificar un montón de cosas para salir adelante, para poder ascender socialmente, ¿no? Y donde también tú mismo tienes que vender el alma al diablo, o sea, básicamente es eso, o sea, vender el alma al diablo para que tú puedas salir. La imagen de la madre, Gaby, ¿qué tipo de personaje, qué tipo de mujer tenemos en Campeón sin Corona a partir de los ojos de esta madre que ya dijimos? Si bien es una buena persona, tampoco es que se vaya a aventar al abismo por su hijo. O sea, también, es una madre bastante mejor construida que la de nosotros los pobres, creo. No sé qué opinas tú. Sí, ni siquiera es esta mamá que estemos viendo que sufra, por ejemplo, porque su hijo se esté metiendo a la pelea, ¿no? O sea, como que luego de repente se representan las mamás o a los familiares de los personajes boxeadores como estas mujeres que sufren, ¿no? O sea, pensemos en Adrian en Rocky. Sí. O sea, ella se la pasa sufriendo siempre que peleaba Rocky. Entonces, las representaciones también femeninas que giran alrededor del mundo del box son interesantes por eso, ¿no? Por la forma en la que la mujer sufre más que el hombre al ver estos enfrentamientos, estas peleas, estas prácticas, ¿no? Al pensar en la pérdida o en el sufrimiento que puede pasar. Pero no vemos a la mamá de King así. O sea, no, la vemos tranquila. En algunos momentos sí, como que se siente un poco esta vibra de percibir cómo tu hijo ya se está desviando del camino, pero tampoco la vemos, os digo, no es Marga López en Corona de Lágrimas, ¿no? No. donde ella... sí, ¿no? Ahí también es algo... o en esta otra película donde también sale Marga López que le hace de mamá y su hijo quiere ser torero. ¿Es la de Día de las Madres? ¿Sí, creo que sí es el Día de las Madres, sí. Ajá, sí. Esa también es un gran ejemplo, que no es una película de Alejandro Galindo, pero es un gran ejemplo porque también podemos ver como... es de Alfredo Becrevena, donde también vemos a Marga López sufriendo porque su hijo quiere ser torero. Y es Fernando Soler, ¿no? Creo el que le quiere enseñar en algún momento y dice, no, es que tu mamá no quiere, pero uy, es una sufridera, así, toda la película es una sufridera porque el hijo quiere ser torero, ¿no? Entonces, esta representación también femenina, junto con que se relaciona a los hombres que ejercen deporte o que ejercen alguna actividad de riesgo, siempre está así, ¿no? Como muy, muy, como que en esas representaciones recae lo dramático. Y aquí no, o sea, aquí es algo más leve, ¿no? Es algo más, la parte dramática siempre es la mamá
que sufre mucho, pero no, o sea, aquí un poquito más relajado todo. Que eso no deja de tener su toque machista, ¿no? Del sufrimiento, ¿no? Está ahí marcado en estas madres abnegadas y sufrientes. ¿Algo más que quieras agregar Gaby, sobre Campeón sin Corona, más allá, por supuesto, de decirle a la gente que la revise en cualquier momento? Yo aquí abajo, en la publicación de este podcast, les voy a poner donde la pueden ver, aunque seguramente si en algún sábado en la mañana tarde ponen el canal de películas, se les va a atravesar Campeón sin Corona de manera irremediable, y lo que tienen que hacer es sentarse a verla. ¿Algo más que tú quieras agregar al respecto? Sí me gustaría resaltar también el papel de Fernando Soto Mantequilla, uno de los grandes comediantes del cine mexicano, que además también hizo una muy buena mancuerna con Alejandro Galindo, particularmente en estas películas, ¿no? Que Campeón sin Corona, En Esquina Bajan, Hay lugar para dos, ¿no? Por ejemplo, aquí él interpreta a el Chupas. También esta parte, ¿no? Como de los apodos de Arrabal son muy interesantes. Sí. El Chupa. Y es bien interesante porque justo es como esta parte cómica de la película. O sea, en él recae lo cómico, ¿no? En él recae lo que nos podría causar risa, lo que nos podía alejar un poquito también de esa complejidad de construcción del personaje que nos genera tensión y que además está como más cerca como de estas cuestiones psicológicas. Pues lo que nos puede causar risa recae en Mantequilla, ¿no? Y él ganó el Ariel a Mejor Actor Secundario por esta película. Y es interesante porque sí es una película que estaba compitiendo con grandes obras cinematográficas del momento en esa edición de los Arieles. O sea, fue la edición de los Arieles de 1947, pero premiaron las producciones de 1945 y 1946. Entonces, estaba en competencia Campeón sin Corona, estaba la otra de Roberto Gabaldón y estaba Enamorada de Emilio Fernández. Entonces, David Silva se lleva la mejor actuación masculina compitiendo con Pedro Armendáriz por Enamorada. Nada menos. Por ejemplo, en el libro de Rafael Aviña, que es David Silva, un campeón de 1000 rostros, que también es una edición de difusión cultural UNAM, pues ahí se muestra un poco de forma anecdótica qué sucedió en esa entrega de los Arieles. Y dicen que Pedro Armendáriz andaba enojadísimo, o sea, que le dieron como este Ariel de consolación y dijo, no, yo no quiero limosnas, que se levantó y se fue. Que dicen que David Silva ni se dio cuenta porque fue cuando iba caminando por su premio, pero que David Silva también estaba muy sorprendido, ¿no? O sea, eso es una forma anecdótica, o sea, no sabemos claro. si. Pero de forma anecdótica es eso, ¿no? Que había como también un poco esta sorpresa de que le hayan dado a David Silva ese premio. Fernando Soto también se llevó, como ya dije, el de Mejor Actor Secundario, que también imagino que fue una sorpresa, particularmente por ser una película que traía un tema súper novedoso. Seguro, sí, seguro. Por argumento original, que, o sea, imagínense, ¿no? Y por película más mexicana, que es esta categoría que es como extraña, ¿no? Que sí es extraña. Muy rara, entonces, muy rara. Y en esa misma edición de los Ariel, o sea, es que estamos en el momento, yo creo que de los momentos cumbre de la época de oro. En esa misma edición del Ariel estaban en competencia María Félix y Dolores del Río. Wow. O sea, por la otra y por Enamorada, ¿no? Ajá. Entonces, igual, ahí hubo mucha tensión porque el Ariel se lo llevó María Félix. Entonces, igual dicen que ahí se andaban mirando medio feo ellas dos. Pero pues sí, o sea, te digo, hay un montón de cosas que podemos hablar de Campeón sin Corona. Creo que tocamos aspectos bien importantes, ¿no? Y también tratando de mirar otras cosas, ¿no? Más allá de lo que ya se ha dicho, abordando el espacio, ¿no? La espacialidad en el cine es muy importante, los contrastes sociales, esta forma de ver cómo hay una construcción de un imaginario visual y sonoro del barrio, ¿no? A partir del lenguaje, a partir de los salones, de los lugares de esparcimiento. Entonces sí creo que es una gran película que también vale mucho la pena retomarla, particularmente por estos contextos de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, también cómo percibimos desde la cultura y desde la sociedad mexicana al deporte
como se ha representado en el cine mexicano, como tiene un buen de connotaciones sociales, políticas, económicas, de clase, de todo tipo. Y bueno, esas son cosas que tenemos que seguir dialogando de las películas, ¿no? O sea, no dejar de ver cine mexicano, porque Claro. esto siempre les vamos a encontrar nuevos enfoques, nuevas miradas, y creo que eso es bien valioso y necesario, o sea, necesario. Y utilizar plataformas digitales como el podcast es bien adecuado, ¿no? O sea, pensar que el análisis de cine no solamente está presente en las aulas o en la academia, sino que debe ser accesible para todas y todos, ¿no? Y que en Spotify puedas abrir el podcast y tener como acceso a un diálogo de una película, me parece maravilloso también, ¿no? Y creo que también Cine Garage es uno de esos podcasts que genera mucha plática. O sea, se publica y como que siempre hay gente comentando los podcasts, y eso es muy bueno, ¿no? Porque también importa muchísimo todo lo que se percibe, ¿no? Del público, todo lo que se pueda aportar, porque seguro pueden aportar muchísimo. No da 1 hora, Claro. no dan 2 horas para hablar de Campeón sin Corona. Nos podríamos quedar aquí un montón de tiempo hablando de cada uno de los temas que hablamos, pero creo que se abordó bastante bien en esta ocasión. Muy bien. Bueno, pues entonces el compromiso que queda es el de pensarla y verla y que pase este furor de los Juegos Olímpicos y que pase esta espuma de la gente que dice que son fracasados los atletas que llegan sin medalla, lo cual es una aberración desde todos los sentidos. Dejemos que pase eso y nos aventamos una segunda parte de Campeón sin Corona aquí en el podcast Cine Garage, si te parece, Gabriela. La gente te puede seguir, te pueden encontrar en algún lado. ¿Tienes redes sociales donde te pueden leer, ver, escuchar? Sí, me pueden seguir en mi Twitter, que es donde más publico cosas también de cine mexicano, es @gabromeri, o también en Instagram estoy con el mismo @, y pues también luego ya cuando hay público cinéfilo, pues en Letterboxd, ¿no? Que también es el mismo @, que es @gabromeri. Es muy bonito porque ahí se pueden compartir muchas listas, entonces ahí pongo listas de mucho cine mexicano, ¿no? La vecindad en el cine mexicano, la Ciudad de México, o sea, ahí hay como varias listas temáticas. Las representaciones de la madre en el cine mexicano. Entonces ahí las pueden buscar y eso también ayuda, ¿no? Para que si hay gente que se interesa un poco más por el cine mexicano y a lo mejor no encuentra ahí tanta guía, pues creo que el Letterboxd nos puede ayudar a encontrar, ¿no? Y a llenar huecos también en cuanto a la filmografía mexicana. Lo que podemos hacer, y me comprometo, Gaby, es jalar esas listas a Cine Garage. Y Claro. yo les digo en dónde se pueden ver. O sea, yo o sea, les digo, esta película se puede ver en estas plataformas, en esta. Entonces, luego nos ponemos a platicar. Por ahora te quiero agradecer enormemente que hayas venido al podcast Cine Garage, date de nuevo la bienvenida, decirte que puedes venir en cuanto tú quieras, en cuanto tú lo desees, y mandarte un gran abrazo de agradecimiento, Gaby. Muchas gracias, Eric. Fue un placer y estuvo buenísima la charla. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.